gracias a todos por venir, por seguir engrandeciendo este evento que se inició hace 3 años como una reunión de amigos de Iván, Ernesto, Luis, todos nosotros, y que año tras año, gracias a la aportación que hacen, que hace todo el mundo, ¿no? Que vemos año tras año, gratuita, altruista, y que año tras año se va consiguiendo un poco de contenido más sustancial, ¿no? Más importante y más relevante. Volvemos a sintetizar todo este año en el parámetro perro de sangre y arqueros, o arco, caza con arco. Entonces, este año tenemos la suerte, el gran privilegio de disponer o de tener a Pedro Ampuero para contar otra perspectiva, para contar una transición que yo creo que es el perfil predominante este año, una transición del arma de fuego, que yo creo que ahora mismo es predominante, al arco, ¿no? Entonces vamos a no cortarnos, a preguntar todas las dudas, todas las inquietudes que nos puedan ocupar. Muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a los organizadores, colaboradores y a todos los que hacéis posible todo esto. Un aplauso muy fuerte para todos. Gracias. Hola, buenos días a todos y gracias por venir. Lo primero de todo, no sé nada yo, o sea que preguntar, por favor, participar, ayudarme, porque no sé muy bien qué contaros ni tampoco sé el nivel. ¿Cuántos de vosotros cazáis con arco ahora mismo ya? Cazar, no matar. Lo que intentan que no pinchemos. Sí, eso es cazar. No he dicho matar. Vale. ¿Y el resto cazáis con rifle o cuántos tiráis con arco pero no cazáis? Vale. Vale, pues eso, entiendo que muchos de vosotros estáis aquí porque tenéis esa inquietud de empezar a cazar con arco, de que sois tiradores con arco, pero no cazáis todavía o sois cazadores y queréis empezar con el arco. Entonces, primero, muchas veces me preguntan, oye, quiero empezar a cazar con arco, ¿cómo? Lo primero, que vais a cazar mucho y vais a matar muy poco. Entonces, si vuestra intención es matar mucho, daros un tiempo que todavía no ha llegado vuestra hora. Y luego es una afición que requiere bastante tiempo y paciencia. O sea, el arco no es una cosa que digo, bueno, voy a cazar con arco este fin de semana, y luego dentro de 3 meses me cojo un arco y voy a cazar otra vez. Es un deporte que requiere un poco de todas las semanas tirar con tu arco, vivirlo un poco el día a día. Entonces, tenéis que estar preparados a tener ese tiempo para dar ese paso. Y luego que es un paso que no es, oye, empiezo a cazar con arco y dejo el rifle en un lado. No, se puede cazar con todo. O sea, puedes cazar con rifle los cortos y decir, oye, estoy ya un poco de los jabalís con el rifle, no me llaman, pues voy a empezar con el arco, pruebo, paso, cambio. Yo a día de hoy cazo con escopeta, con rifle y con todo. Al final todo es cazar. Y una de las cosas importantes que yo veo que mucha gente cuando empieza con arco, enseguida al cabo de unos meses dice, oye, mira, esto no es lo mío, esto es imposible, no sé qué. Yo creo que hay que coger, como plantearse metas asequibles. No intentar empezar desde el primer día a cazar lo más complicado, a rececho, y cazar sin camuflaje y en la montaña y tirar con un longbow. No. O sea, asumir que hay que empezar a ir quemando etapas poco a poco, y igual, oye, pues empezar con retos para ir quemando poco a poco, pues eso, vamos a empezar con una espera, con el jabalí, que está todo controlado, sé a qué distancia va a entrar, son 12 metros, luego ya una vez que le coja esa experiencia y vaya adquiriendo esa confianza, oye, pues vamos a pasar a cazar corzos a rececho. ¿Hay un poco de agua alguien tiene o no? Sí. ¿Tienes agua? Sí, un poco de agua. Pues sí, un poco de agua. Gracias, Jacobo. Entonces eso, ir quemando esas etapas poco a poco para no frustrarnos y dejarlo. Respecto a la gente que está empezando, ¿qué arco me compro? Lo primero, es mejor tener un coto bueno y un arco malo que tener el mejor arco del mercado y un coto malo. O sea que de dejaros el dinero, invertirlo en un sitio bueno para cazar, porque si no hay animales, da igual que tengas el mejor arco, que no vas a matar nada. Y luego, el mejor arco, pues
hay que saber en qué nivel estamos. O sea, no por comprarnos un Ferrari, vamos, si es la primera vez que conduces, no vas a conducir mejor por tener un Ferrari porque sea el mejor coche del mercado. Tienes que coger un coche que se adecue a tu nivel y un poco también a lo que vayas a cazar, porque no es lo mismo cazar a rececho en montaña que cazar jabalís de noche en espera. Entonces hay que adecuar un poco ese material a nuestro. Y luego que tampoco yo creo que hay que hacer al principio una inversión muy grande. O sea, hay arcos por 300, 400, 500, hay un mercado de segunda mano buenísimo. Entonces, para los que estéis empezando, no me iría yo a un arco al mejor de lo mejor porque no nos va a hacer mejor arquero. Entonces, respecto a arcos, un poco para hablar un poco de equipo. Al final esto es muy personal todo y lo que tenga yo no significa que vaya a valer para la gente. Potencias. Los arcos de caza normalmente van entre 50 y 70 libras. Para cazar es más importante saber tirar bien y poner la flecha en su sitio que tener un arco con mucha potencia, porque si le pegas mal da igual lo que penetre, que no vas a cobrar el animal. Entonces siempre hay que tener un arco que lo podamos dominar fácil. Y dominarlo fácil, no en casa cuando está el día bueno, el sábado, que te has despertado, son las 12 y lo abres. No, cuando llevas ahí 3 horas de espera en Burgos con frío en un árbol y estás ahí que no te mueves, poder abrir ese arco fácil. Entonces, con 60 libras, por referencia, o incluso ya con los arcos modernos, casi con 40 libras para las mujeres, o sea, es de sobra para toda la fauna española. Es un poco elegir, dependiendo de la potencia, la combinación de la flecha, de la punta, más adecuada para seguir teniendo una buena penetración. Yo soy de Bilbao, entonces tiro con 70 libras, pero... Pues te quedas corto. Yo tiro con 70 libras, pero porque son muchos años y al final los que estáis tirando, cuando se empieza se ve que es una musculación en la espalda un poco singular y hasta que no la ejercitas te cuesta unos años desarrollar esa musculatura en la espalda para poder abrir grandes potencias. Con más potencia, más penetración, más rasante, pues que un poco para lo que busco yo me viene bien. Luego... No sé si tenéis alguna pregunta de características de arco, pues cuando empieza yo suelo recomendar arcos que tengan mucha capacidad de ajuste. Hay arcos que pueden regular mucho la potencia, la apertura. La apertura es una cosa que sí, que es muy bonito, la regla esa de que te pones contra la pared y mires desde la pared hasta la comisura, el labio, no sé qué, y tu apertura es 28,5 pulgadas. Pero eso depende de la posición del arco, depende de tu disparador, del tipo de anclaje. Entonces, cuando empezáis, comprar arcos con apertura regulable, porque es que seguro que vais a tener que modificar la apertura en esos primeros meses de tirar. Luego, accesorios. Pues es que yo uso para rececho creo que visor de varios pines, para poder al final, dependiendo de la distancia, tienes que usar un pin y otro. Y tenerlos fijos ahí te da una velocidad que en rececho yo creo que no, con un pin al final es otro movimiento más, tienes que medir la distancia, modificar, el bicho se te mueve. Entonces para rececho yo recomiendo los pines fijos. Yo aparte de pines fijos tengo toda la cabeza es flotante. Entonces dependiendo de la distancia, si tengo tiempo, podría modificar el pin del centro a la distancia exacta. ¿Cuántos pines tienes? Yo tengo 5. El primero 30, 40, 50, 60 y 70. Y el del medio lo ajusto a cada distancia, si tengo tiempo. Entonces, por ejemplo, un rebeco, 54 metros. Está tranquilo, tengo tiempo, pues muevo la ruleta y lo pongo a 54. Porque cuando empecéis a tirar, hay veces, o sea, cada metro cuenta. Entonces, en vez de tener que andar jugando entre le pongo el pin de arriba por el lomo, el de abajo por debajo, y tengo que andar regulando izquierda, derecha, la burbuja, el pip, o sea, al final es un montón de cosas. Entonces, ese pin flotante te da la posibilidad de cuando tienes tiempo ajustarlo exactamente, cuando no tienes tiempo, pues ya te apañas con los pines fijos. En cambio, para esperas, uso siempre un pin, porque con un pin de noche, ya cuando le das la lucecita, que el pip, que no ves y tal, cuanto menos información tengas en la ventana, mejor. Respecto a... ¿qué más interesante? Las flechas. Pues las flechas... lo importante es que den en su sitio. Yo no soy partidario de ir a flechas muy pesadas porque una flecha muy pesada tiene una parábola mucho más acusada. Entonces es mucho más crítico saber la distancia exacta.
Entonces, si te vas a flechas muy pesadas, sí, la penetración es mayor, pero claro, si te equivocas o no te da tiempo a medir por 1 metro, te vas 2 dedos bajo y es que te da igual penetrar un poco más, sobre todo con algunos rendimientos de los arcos hoy en día. Entonces yo estoy como entre 400 y 450 grains. Respecto a las puntas, yo soy de puntas de caza mecánica, porque al final para tirar un poco más largo, la aerodinámica y el vuelo es mucho mejor. Pierdes un poco penetración, pero son más precisas que las fijas, porque al final las fijas tú lo que tienes es una pluma extra en la parte delantera del proyectil. Entonces, que hace viento, que haces una mala suelta, pues al final son puntas más críticas, a pesar de que puedas ajustar el arco para que sean tan precisas como las mecánicas. Respecto a las puntas, depende también un poco de nuestra potencia y del animal que vayamos a cazar. Si vais a hacer esperas a 12 metros, a 15, pues no necesitas una punta que vuele bien a 50 metros porque vas a tirar a 15 metros. En cambio, sí que te interesa igual más penetración. Entonces yo, pues para el jabalí prefiero 2 filos o últimamente 3, porque la verdad es que los jabalíes, sobre todo en invierno, tienen mucha grasa y cuando le metes 2 filos, tiene buena penetración pero no dejan sangre. Y si no tenemos un perro de sangre bueno y no da sangre, por mucho que haya corrido poco, hay en sitios que 50 metros es toda una odisea encontrar el animal. Entonces me gustan fijas de 3 hojas. Pero claro, depende un poco de la penetración. Respecto... Me muevo ambulante. El tema de dónde tirar a los animales, que me han comentado que igual era interesante. El tiro más perfecto le he dado en el corazón, que al final le das en el corazón y en los pulmones. Pero yo creo que no es el sitio donde deberíamos apuntar. Más que nada por nuestra capacidad de... Nosotros todos cometemos fallos y no somos perfectos y deberíamos de tirar al sitio que nos permita fallar más. Entonces, nosotros si le tiramos a un animal al corazón, estamos hablando que es esta zona de aquí, pero es que 2 centímetros a la derecha tenemos ya la pata, aquí. 2 centímetros abajo le fallamos por debajo. Entonces, ya nuestra agrupación a esa distancia debería de ser de este tamaño. En cambio, si tiramos a los pulmones, aseguramos mucho más, porque al final tenemos toda esta distancia para la derecha, toda esta distancia hacia abajo, toda esta distancia hacia arriba y toda esta distancia hacia atrás, en el que vamos a asegurar una muerte efectiva y rápida para el animal. Entonces, aunque el tiro bonito del libro sería aquí en el codillo, yo mi recomendación es siempre tirar aquí a los pulmones y al centro, no muy adelantado, más hacia el centro para poder tener un poco mayor capacidad de fallar, porque fallamos muy a menudo. ¿Qué porcentaje tienes de fallo? Pues depende del animal. O sea, los corzos, por ejemplo, es un animal muy pequeño, que se mueve mucho, entonces oye mucho nuestras flechas, entonces pues hay temporadas que de cada 3 corzos le das a 1, porque se te mueven. Y luego también depende de cómo seas de arriesgado tú tirando los tiros. Pero vamos, que se falla mucho. No sé si hay alguna otra pregunta sobre el equipo o... Sí, has dicho que tienes diferentes visores, pero ¿el arco es el mismo para esperas que para repecho? El arco es el mismo. Y yo... Sí, porque es un visor de estos de regleta que lo puedes sacar y entonces pues si voy a hacer una espera le cambio la... Sí. Yo que no soy cazador de arco. ¿Esto hace falta o realmente no? ¿Se oye bien, no? Mola. Queda guay. Mola. ¿Puedes llevar 2 arcos de caza por si se te rompe uno? A los viajes internacionales sí, en España no porque el riesgo es menor. A los viajes internacionales hubo una época que llevaba la prensa, unas cuerdas extras para reparar y tal, pero la realidad es que tienes 7 días de caza y si se te rompe un arco, pues si tienes que estar un día intentando ajustarlo en el campo con los nervios, con que no tienes una diana buena y tal, pues al final son unos nervios y una pérdida de tiempo que no te la puedes permitir. Entonces llevo 2 arcos iguales y con los mismos accesorios, por si se rompe un visor lo puedo usar en otro arco. Para la eventualidad de que te pase algo con ese arco,
¿qué kit llevas? ¿Qué cosas llevas para arreglarlo por las posibles cosas que puedan pasar? Pues lo tengo por ahí, luego lo puedo sacar. Pero vamos, al final, ¿qué cosas te pueden fallar? Si se te rompe una cuerda, estás bastante fastidiado. El pip, que le pase algo al pip, pues llevo cuerda de entorchar y luego una llavecita para separar las cuerdas para poder meter un pip y un pip de recambio. Una serie de tornillos, suelo llevar en la maleta una serie de tornillos variopintos, que probablemente el 50% no valgan para nada porque ya se han ido acumulando, pero por si acaso se rompiese algo de un reposa, de tal. Pero al final, si se me rompe, en un viaje de esos, si se me rompe un reposa, es mejor cambiarlo entero que intentar arreglarlo, porque las posibilidades de que se haya roto lo puedas reparar es complicado. Y el visor igual, pues llevo las llaves Allen, algún tornillo extra, pero realmente es complicado reparar las cosas en el campo. Y luego pues llevo pues alguna pluma extra, pues si se me quita alguna pluma, aunque no lleve emplumadora, con superglue rápido pegarlo directamente. Disparadores, eso sí que llevo 3 o 4, porque eso es la típica cosa que se te puede caer, se te puede perder, y llevo siempre uno conmigo, otro en la mochila y otro siempre dejo en el campamento. Porque si alguna vez os ha pasado que os habéis quedado sin el disparador, 3 parecen hasta pocos. Y no sé muy bien qué más. A ver, yo creo que yo cazo con arco y cazo un poquito pues, bastante malo. Pero el mayor problema que he notado yo siempre es que me huelen o me oyen o me intuyen. Ese es el problema que tengo yo, de que los meto en el cebadero, pero cuando voy siempre me pasa algo. O me han olido, me han cualquier cosa. No. ¿Y qué sueles cazar? ¿Jabalí? O... Es que, Soy las esperas de jabalí. claro, pues las esperas de jabalí, respecto a las esperas, yo creo que a veces cazar menos es cazar más. Entonces, si el día no es el propicio, no vayas a cazar. Porque los jabalís, a ver, hay perros aquí que están haciendo rastros de sangre de 60 horas, de no sé qué. O sea, que el jabalí, si te quiere oler, te huele. Y si te cruza el rastro, por mucho que lleves las botas, te hayas echado el flis y tal, te lo huele. Entonces, yo, por ejemplo, en los aguardos suelo cazar los puestos muy poco. Entonces, hasta que no sé que está entrando un guarro grande, hasta que no sé el día, aunque tenga muchas ganas de ir, pero es que si ese guarro te detecta la primera vez, ya nunca más le vas a tirar. Y luego, no son tontos, entonces, si les estás en un cebadero, ellos saben que ese bidón no ha crecido ahí. Entonces, muchas veces para cazar jabalíes grandes es mejor cazarlos en puestos naturales, en pasos, en sitios que ellos estén más aquerenzados, que vayan a ir más tranquilos. Porque si ves un guarro como entra a una baña natural, que no hay puesto ni nada, es que entran tranquilos ni dan vueltas. En cambio, en un comedero te dan 3 vueltas, se paran, se te quedan a veces quietos. Pues a todos os habrá pasado que se te queda el jabalí quieto ahí 20 minutos, que dices, joder, pues yo no sé si era un jabalí o era una sombra, hasta que se mueve, pues era un jabalí. Sí, que realmente lo bueno sería hacerse puestos, si los flotas 5 o 6 veces, hacerte en otro lado. Sí, yo hago mucho eso. Y cazarlos, pues aunque tengamos muchas ganas, no cazarlos muy habitualmente. Y luego, no caer en la tentación, que me ha pasado a mí, de una baña, tal, no sé qué, dices, joder, qué bonita, están entrando, voy a echar comida. No, si están entrando. O sea, el jabalí está entrando por la baña, no por la comida. Entonces, basta que le eches la comida para que diga, algo ha pasado aquí. Distancia sensata de tirar a un corzo. O sea, que le dé la flecha, sensata. O sea, Es una barbaridad, ¿no? es que depende, es que el corzo, el tema de las distancias, para empezar, depende mucho del arquero y depende mucho del día y la situación. O sea, hay días que 20 metros, dices, pues que no es el día hoy para tirar 20 metros por las condiciones, por cómo está el animal o lo que sea, y otros días que dices, oye, pues a 50 metros, porque al final el corzo se mueve mucho con el tiro. Pero hay una distancia entre 20, 30 y 40 metros que se mueven más que a 50. Porque el corzo se mueve, los animales se mueven por el ruido de la flecha y por el ruido del arco. Entonces, en esas distancias cortas de 30, 40 metros, están suficientemente cerca como para oír el arco y suficientemente tiempo tienen para moverse. Luego llega un momento en el que empiezan a oír menos el arco y aunque tengan más tiempo se mueven menos. Distancia sensata, cuanto más cerca mejor. Pero al final no sé. Es una cosa muy, muy particular. Por ejemplo, otros animales, para tirar de noche, pues yo las esperas de jabalí las pongo a 12-15 metros.
porque es que tirar de noche es o sea, da igual lo que... todo te parece que está todo al lado, te parece tal, pero de noche todo se alarga y no ves bien. Y luego el jabalí tiene una anatomía muy particular, porque tiene mucho morro y poco cuerpo. Entonces, realmente, cuando la mayoría de los... ¿Te traemos uno? No, pero cuando la mayoría de los animales... de aquí con mi... Cuando la mayoría de los animales, un poco la zona vital, está en un tercio del animal, el jabalí, cuando le pones aquí la cabeza, es que realmente la zona vital está en la mitad de su cuerpo. Entonces, a las noches engaña mucho, y la mayoría de los fallos y jabalíes que se van pinchados es porque siempre tendemos a tirar más adelante de lo que nos parece. Porque siempre estamos acostumbrados a tirar a un tercio más o menos la pata, a un tercio, y el jabalí, como tiene tanto morro, es que hay que tirarle... que todos esos tíos que dicen, se me ha quedado atrás, pues realmente probablemente sea mejor tiro que... Zacochero. Pues eso, un poco... Seguimos aquí. No, pues al final la zona vital del jabalí está aquí, que es un poco la mitad del cuerpo. Entonces cuando vemos la sombra siempre tendemos a tirar más adelantado de lo que debería. Y una de las cosas que yo siempre intento cazando jabalíes de noche es tirar cuando están de atrás hacia adelante, porque es lo más seguro, porque en cuanto le pegas en... Además el jabalí, la columna baja mucho, porque le sale lo que es la base del cuello, le sale de la mitad, entonces baja mucho. Entonces tiene mucha zona aquí, en el omoplato, en el cuello y todo eso, que abulta mucho, pero no es nada. Entonces esto es el típico tiro que tiras, coges la flecha y hay una grasilla y tal, es el triángulo ese que no vale para nada. Sí. ¿Cuál es el animal más fácil de la fauna ibérica para cazar con el arco de caza mayor? El jabalí yo creo que es el más fácil de controlar, pero un jabalí viejo depende. O sea, un jabalí genérico, pero un jabalí de muchos años, la verdad es que a los pobres no les dejamos en paz. En cambio hay otras zonas, pues igual, oye, pues un macho montés en Gredos, en la Reserva Norte, pues yo creo que igual como animal viejo, depende un poco de la zona y el sitio. Nada, así que imagínate, es tu primer bicho, tienes que elegir un bicho para cazar que sea fácil de cazar, no que sea ni grande ni nada, para estrenar. Yo iría al jabalí por el hecho de que puedes predecir dónde va a entrar, puedes ayudarle con la comida, es un jabalí que es un animal que entra. Yo mi primer esto sería el jabalí, es lo que... mi primer animal fue un jabalí y el corzo pues tardé 3 años en matar uno, o sea que... Pregunta. Para llevar el arco cuando vas cazando de techo muchas horas, ¿dónde lo cuelgas, dónde lo enganchas? Porque llega un momento que acabas odiando el arco. Pues tengo aquí una correa que va por aquí, que une de aquí a aquí, pero la correa la tengo por ahí en mi coche y lo llevo colgado así. Ah, como un rifle. Sí. Y luego además son unos clips y en cuanto ves algo lo sueltas y son 2 clips y lo tienes. Y lo llevas aquí y va muy bien. Luego también en la mochila, normalmente en montaña, si vas a hacer una subida rápida lo llevo en la mochila, bastante alto porque es muy clásico, el resbalón de culo, y como lleves el arco muy bajo, la polea sufre bastante. Pero yo soy muy nervioso, entonces soy de los de, si pudiese ir con el arco abierto todo el día, lo llevaría abierto. El carcaj yo llevo en la cintura. O sea, este tengo... Sí. Esto tengo... lleva el mismo adapte aquí en el arco que en la cintura. Entonces, cuando lo llevo, que no estoy cazando, que lo llevo así... Sí, pero bueno, que estoy subiendo una ladera, que no voy a ver un bicho en la primera hora de subida y tal, pues lo engancho en el arco y lo llevo en el arco. Que estoy pasando una zona de mucha maleza, pues lo llevo en el arco. Pero si estoy recechando, lo llevo en la cadera, porque en montaña, por ejemplo, para tirar con viento, se nota muchísimo. Tirar con el arco aquí, porque es que es una vela más que texto. Aparte de que pesa más el arco, hay que equilibrarlo más, cuando también estás arrastrándote por el suelo con las flechas es un poco incómodo. Entonces llevo aquí en la cintura, pero no de los que no va agarrado a la pierna, porque hay muchos de esos que van agarrados a la pierna, entonces cuando andas vas todo el rato aquello que parece que vas saludando con las flechas. Entonces tiene que ir un poco aquí arriba. Y cuando va aquí arriba tú andas, no se mueve y va bastante justo. Entonces hay un accesorio que va al cinturón, que le puedes poner cualquier adapte rápido de estos de carcaj, y que lo tengo por ahí también. Ahora lo ha sacado uno de Total Pip y lo agarras aquí y a mí me gusta muchísimo.
Y tienes también cuando abres el arco, pues tienes menos jaleo, menos movimiento, menos material y... ¿Cómo controlas el ruido en un recinto? El ruido. Ese es el kit de la cuestión. No, al final yo creo que una de las cosas más importantes es el calzado. El calzado siempre tendemos a botas altas con talón muy alto. Y cuando el talón sea más bajo, menos ruido metes. O sea, al final con estas babuchas meterías menos que con la típica bota de monte con el talón alto. Entonces, pues dependiendo de la especie y el terreno, pues elegir un calzado u otro. O sea, yo por ejemplo la berrea normalmente voy con calcetín de neopreno y calcetín por fuera, un calcetín viejo de estos del Decathlon o lo que sea, para no meter ruido. Te quitas los zapatos, vas con un neopreno y... Sí. En el corzo de un monte así mediterráneo... En el corzo, pues es que en Burgos normalmente suele ser bastante fresco, entonces con cualquier bota de goma un poco así que no tengas mucha suela, vas... ¿Dónde cazas en Burgos? En el norte. Luego hay zonas de Burgos que son bastante secas. Seco, ¿no? Entiendo que además de la distancia en la flecha el desnivel es importantísimo. Normalmente practicas en recto y cuando te vas a ponerte el comer abajo metros tienes que estar en alto. Sí, al final cuando tiras con desnivel hay dos cosas. Una, que el ángulo, tienes que contar el ángulo horizontal, que no sé, supongo que estaréis todos familiarizados un poco con la distancia compensada. O sea, tú tiras con un ángulo hacia abajo, el animal puede estar en línea recta 40 metros, pero la gravedad solo afecta a la componente horizontal. Entonces realmente, aunque esté a 40 metros, tú tienes que apuntarle como si estuviese igual a 20, si el ángulo es de 40 grados o lo que sea, porque solo afecta en esa parte horizontal la gravedad. Sí, y aparte afecta mucho el tiro en ángulo, para empezar, que tienes menos diana, porque el animal le estás mirando con un ángulo, y la postura. Es muy importante mantener la postura. Es muy típico que cuando tiramos con ángulo, haces así. Y entonces toda tu trigonometría, toda tu postura normal ya se ha ido al carajo, tu apertura de repente te es más larga de lo normal y tal. Entonces es importante que cuando tiremos, inclinemos todo para seguir montando. De aquí para arriba, que sigamos teniendo nuestra forma que cuando tiramos en horizontal. Pero vamos, que el fallo típico es bajar sobre el brazo. Entonces te quedas así y claro, ya la distancia de aquí a aquí es menor. Entonces mi anclaje se me va fuera. Miro ya distinto con la cara. Entonces es importante llegar e inclinarnos desde la cadera. Para una persona que sea principiante, ¿cuál es el mantenimiento mínimo que recomendarías para el arco? Mantenimiento tampoco necesita demasiado el arco. O sea, sí que es verdad que igual al cabo de una temporada, si lo tienes muy sucio, si ves que tienes algo desajustado, que hay zonas de la cuerda que al recechar te rozan aquí en el brazo y se suelen despeluchar, pues sí, eso darle un poco cera, y si ves que hay algo de la cuerda, una pala, que le has dado un golpe o lo que sea, pues llevarla a una tienda. Pero tampoco es algo que... Hay arcos... con 30 años que no la han tocado. Sí, y siguen tirando. O sea, No requiere mucho. no requiere demasiado, dependiendo de lo que hagas. Pero... Antes de que lo dijera Osvaldo. Yo ya no. Yo de tu arco ya no opino. Tristán o tierra. O sea, el Tristán te da la ventaja de que tienes altura, que no mete ruido y que luego el animal tiende a mirar menos hacia arriba y es mejor para los vientos. Limitación, que no te puedes mover. Yo, por ejemplo, el Tristán lo llevo mal porque es que estás ahí quieto y no te permite moverte. Entonces, pues dependiendo que un animal, si vas a hacer una espera en un sitio que sabes perfectamente por dónde van a pasar, pues el Tristán es una gran ayuda. Pero si estás recechando corzos, que es que no sabes si va a pasar el corzo por aquí, por allá o por allá, pues yo prefiero el suelo para poder moverte. Una pregunta. Cuando recetando los corzos, cuando apuntas al bicho, ¿tienes en cuenta la reacción del corzo a la hora de apuntar? Es decir, apuntarle más bajo, apuntarle tal, o depende de la distancia o como... Yo apunto de la zona que apuntaría un animal normal tirando un poco para abajo, pero nunca apunto por debajo del animal. Es un tema así. Pero de repente llega un momento que... se te van, pero luego es que apuntas uno abajo y no se mueve. Se queda el tío ahí que dice... Entonces... es complicado. También hay corzos sordos, ¿eh? Entonces luego, por ejemplo, para el corzo, como es un animal pequeño, entre comillas, y que la penetración nunca es un gran problema, siempre puntas de 3 filos y con mucho diámetro.
pues la penetración no va a ser un problema. Entonces, en el caso de que se mueva y se te vaya un poco el tiro, hacerle... Sí. Para los que no estamos convencidos del arco que venimos del rifle y queremos probar, ¿el segunda mano es una opción o es una locura en este tipo de cacharros de segunda mano? Es una opción, pero siempre y cuando sepas que estás comprando algo que se adapte un poco a tus necesidades. O sea, el problema es que te puedes comprar un arco que en los libros es lo mejor, porque es el último modelo de la marca no sé qué, pero igual es un arco que por la longitud de ejes, la velocidad, lo crítico que sea, no es bueno para ti. Entonces yo prefiero que la gente se aconseje en una tienda que sepa algo para elegir un arco bueno, porque igual esto está a un precio buenísimo, pero si no has tirado nunca, pues esto es un arco radical, agresivo, muy crítico a la forma de tiro, entonces no se va a adaptar a lo que necesitas. Entonces vas a decir, joder, es que este arco, pues sí, era buenísimo, pero es que no tiro bien. Pero es... más que el tipo de arco si hay peligro en tener un arco de segunda mano, igual que un rifle Hombre, automático es fácil. Al final peligro yo no creo que haya, pero también además si te compras uno de segunda mano, siempre vete a una tienda que te lo ajusten a tus medidas, que te lo comprueben, porque al final es una de las medidas más importantes para el arco es la apertura, que es la distancia de cuando tienes el arco abierto a tu cara. Eso es súper importantísimo que sea tu medida. Eso es como un traje, o sea, eso tiene que estar clavado. Y cuando te compres el arco, eso es lo que te tienen que ajustar a tu forma de tiro. Porque la apertura no solo depende de tu tamaño, sino depende del tipo de disparador, el anclaje. Porque al final lo que te hace la apertura es un poco marcar tu anclaje en la cara. O sea, hay alguna teoría que igual, no sé si está Handel por ahí, que es muy teórico, sabe cómo sacar la apertura más o menos en un papel o una cosa de esas, pero al final lo mejor es que te lo mire alguien. Porque depende un poco del disparador, depende de tu anclaje. No es lo mismo tirar con un disparador de mano, que tu anclaje es aquí, que con un disparador de los de gatillo, que tu anclaje igual está un poco más desgrasado de la cara. Pero lo importante al final es que cuando tengas el arco extendido, la cuerda te toque la nariz y te pasa aquí por la comisura del labio, más o menos, como referencia. Entonces por eso es importante tener esa capacidad de ajuste, aunque sea media pulgada, una pulgada, pero que te lo puedan ajustar. Sí. O sea, uno de los mayores fallos siempre es que la gente tiene arcos con mucha apertura. Y en tiro se suele usar una apertura más grande que igual lo que sería mejor para caza. Porque para caza las posturas, o sea, tú cuando tiras con ángulo o tiras hacia el frente, tu apertura se reduce. Entonces es siempre mejor tener una apertura un poco más pequeña que demasiado grande. Porque en tiro siempre la posición es la clásica, recto, tal, no sé qué, entonces tu apertura es siempre clavada. Entonces te puedes permitir el lujo de tener una apertura X. Pero cuando en caza, que hay muchas veces que pegas un tiro así sin mover los pies, aquí ya tu trigonometría de la apertura te ha cambiado, es más corto. Entonces, a nada que hagas un poco así, si tu apertura ya está un poco larga de por sí, tu mano se te va a ir aquí y vas a estar flotando. Entonces esta referencia flotando da unos fallos enormes. Una pregunta. ¿Qué uso haces del telémetro? Porque yo tengo un poco de lío. O sea, una espera es fácil porque coges, mides, haces tu esquema, es todo precioso. Pero cuando estás en un resecho muchas veces, o no te da tiempo, me agobio, no he medido, tiro sin medir, o sea... Y si mides te ven y se van. O sea, entonces, No, yo al final el telémetro intento medir siempre. Porque al final es que un metro... Hombre, de 0 a 30 pues no suelo medir. yo solo tiro de 0 a 30. Claro, es que al final con la rasante, por ejemplo, de mi arco de 0 a 30 es que lo que varía es nada. Entonces no necesito medirlo tanto. Pero si en esas distancias, si tiras con poca potencia y tienes mucha parábola, pues siempre es mejor medir y entrenar un poco a juzgar esas distancias. Pero vamos, yo intento siempre medir y sobre todo una de las cosas claves yo creo que en el rececho es anticiparte a lo que vaya a pasar. O sea, yo si estoy andando por aquí y me quedo aquí un segundo abierto, parado, aunque no haya visto un corzo, digo, oye, pues igual por ahí, mira qué bonito, voy a medir eso ahí, pues hay 42, ahí hay 30, pues, y más o menos si vas midiendo constantemente, te vas haciendo una relación buena de la profundidad de campo de ese terreno. Porque aquí las distancias parecen una cosa, pero de repente te vas a Pirineo, que hay unos árboles el doble de grandes, o te vas ya a Canadá, que es que los árboles son 3 veces más grandes de lo normal, el animal es mucho más grande de lo que sueles cazar. Entonces pierde la perspectiva de la profundidad de campo.
Entonces hay que ir un poco ahí, gastar la batería del telémetro. Y a la hora de entrenar, ¿entrenas con diana? Yo suelo entrenar con 3D, con diana 3D, porque al final, cuando apuntas a un círculo, me agobia un poco y no, luego cuando tiro a caza apunto distinto. Entonces me gusta tirar con animales con los que vayas a cazar, sería lo idóneo. Y luego, respecto a la forma de entrenar, es mejor entrenar bien que entrenar mucho. O sea, no hay que tirar 100 flechas. O sea, 100 flechas es contraproducente, porque las 10 primeras las tiras bien, la 10ª, la 11, la 20, tal, y ya tu forma empieza a cambiar, te empiezas a meter el codo porque ya te cuesta este brazo sujetarlo, el anclaje, te empiezas a mover, empiezas a pegar gatillazo, y una sesión de entrenamiento que te has pegado ahí 1 hora, pues igual al día siguiente tiras peor que esto. Entonces es mejor tirar 10 flechas, tomando nuestro tiempo, respirando, sabiendo lo que hacemos, y dejarlo. Sobre todo si haces una buena tirada, déjalo, porque la caza y el tiro es mucho el coco. Entonces es importante tener ahí una seguridad en nosotros mismos brutal. Entonces si tiras bien, te vas y dices, oye, mira, he tirado, soy campeón, aquí he tirado brutal. Y es que cuando vas a caza siempre tienes que tirar diciendo, es que ese corzo es que lo fundo, si es que lo voy a tirar muy bien. Si empiezas con dudas, ya el coco empieza a pensar demasiado y fallas, porque es un tema de cabeza. Entonces entrenar poco pero bien. Y para eso es importante entrenar con una buena forma. Entonces que haya alguien que sepa que te pueda orientar a tirar con una forma adecuada. Respecto a la forma, pues yo normalmente, no sé si tengo pues una serie de pasos que siempre que entreno intento repetirlos. Uno es la posición de los pies. La posición de los pies a veces no se piensa en ella, pero o sea, al final la trigonometría es distinto estar así que ponernos así, o que ponernos totalmente así. Porque al final la distancia del arco a tu anclaje cambia. Entonces es importante fijarnos bien en los pies. La postura de la mano. O sea, el fallo principal de la caza es agarrar el arco como si nos lo fueran a robar. Y entonces cuando agarras el arco muy fuerte, le metes una torsión al arco, y eso además os animo a todos a que lo probéis. Abrir el arco y meterle un poco de torsión al arco, y veréis cómo la punta de la flecha se va hacia la derecha y el visor se te va hacia la izquierda. Y eso te da unos fallos terribles. Entonces, la mano de delante es solo apoyo, no agarra. Luego el anclaje. Hay que tener un anclaje sólido. O sea, el anclaje deberíamos ir con los ojos cerrados y siempre anclar de la misma forma. Porque una vez que movamos aquí algo, se nota mucho en la precisión. Entonces, hemos posicionado los pies, la mano lo estamos solo apoyando el arco, abrimos el arco. Yo en caza suelo recomendar abrir como vamos a abrir en caza, y si no puedes abrirlo así, baja la potencia de tu arco, pero tienes que poder poner aquí el arco y abrirlo sin tener que hacer aquí unos gestos así, porque sí, pero es algo que se ve muchísimo. Y eso es muy importante, la potencia, porque uno de los fallos principales es... Además porque hace ruido, ¿no? Uno de los fallos principales muchas veces es meter el hombro llevarlo aquí y hacer la presión, en vez de con los músculos grandes de la espalda, con el cuello. Y a mucha gente que le duele el cuello a veces después de tirar es porque está ahí presionando toda esta musculación con aquí en el cuello. Entonces, abrir, bajamos el hombro, cuando abramos no dejarlo aquí arriba, dejarlo abajo, abrimos, buscar bien el anclaje, llevarlo a un anclaje sólido. Hay que tener una referencia buena. O sea, el pip sirve para alinear el visor, pero lo principal es tener ese anclaje bueno, que lo pongas aquí, pues con el disparador de mano yo suelo poner un dedo debajo de la mandíbula y aquí meterlo aquí. Lo del dedo detrás del cuello no, porque no me convence a mí, porque normalmente o sea, una de las cosas principales para ejecutar un buen tiro es que te sorprenda y que tú estés todo el rato manteniendo una tensión hacia atrás del arco. Entonces cuando tiras tú tienes que estar tirando con la parte de atrás. Es un tiro por sorpresa, entre comillas. O sea, en precisión yo creo que te puedes permitir un tiro más por sorpresa porque tienes tiempo, la diana no se mueve y tal. En caza yo creo que tienes que tener un tiro que te sorprenda, entre comillas, de decir, yo sé que en este segundo de tiro quiero ejecutar mi disparo, me va a sorprender dentro de ese segundo que digo voy a disparar. No sé si va a ser al principio del segundo o al final.
pero es por sorpresa, pero sorpresa un poco controlada, porque al final en la caza tienes que ser un poco más ahora, porque el corzo se ha parado, porque justo pasa por unas matas o tal. Y una vez que dispares es importante, como estás ejecutando con la espalda, seguir el tiro y no bajar el arco, porque es lo típico, que cuando disparas, pum, a ver si le doy. Y ese movimiento, el arco al final es un arma que no es tan rápida, entonces necesita su segundo para que la flecha salga, transmita la energía y salga de tu arco. Entonces tienes que intentar mantener y tener esa confianza de que no vas a fallar, si no fallamos nunca. Una preguntilla, en el momento del disparo, ¿tienes algún truco para relajarte o un tema de respiración para que no tiembles? ¿No? Una nervioso lo ponemos todos, pero para estar más tranquilo. O sea, yo creo que eso es incontrolable, o sea, es incontrolable y el día que te dejes de poner nervioso o sepas controlarlo, sí. Al final es importante, yo creo que muchas veces cuando tienes una ocasión, esta es la tensión que dices, o sea, quiero que acabe ya, o sea, porque es que me va a dar un ataque al corazón, abro el arco y en cuanto me pasa el pin por el bicho, ¡pum!, disparo, porque es que estoy agotado ya, o sea, prefiero que se vaya, prefiero que falle, pero ya es que no puedo más. Y saber controlar ese primer impulso, decir, quiero que acabe ya, es que da una cantidad de lances brutal, o sea, cuando resistirte a decir, oye, ha pasado el pin por el animal, voy a aguantar, me centro y ¡pum!, y ahora disparo. Eso es saber controlar ese primer impulso de no puedo más. Es que está la tensión que abres y dices, es que le tiro ya y que se acabe. Que se me va. ¿Qué inconvenientes tiene un arco de fibra de carbono? Luego pasa a veces también... Yo creo que el arco de fibra de carbono inconvenientes grandes no tiene. O sea, tiene más ligereza, normalmente suelen meter algo más de ruido porque son más ligeros y vibran algo más. Y luego, en teoría, la plataforma es un poco menos rígida que el aluminio. Pero tienes la ligereza. Pero a día de hoy, en temas de precisión, los arcos van sobrados de precisión. Es más nosotros los que podemos poner la limitación al arco que el hecho de que sea de carbono. Te comento que a veces que me ha pasado que, y no sé qué es lo mejor, si abres el arco y te oye un poquito y ya te ha pillado con el arco abierto. Si lo cierras, aún te oye más. Pero tampoco voy a estar ahí 5 minutos. Si lo cierras, se acabó, porque siempre te lo ven. Porque además es que el movimiento de cierre del arco es que es tan innatural que siempre haces así y no... Aguantar lo que puedas. Aguantar ahí. Es que normalmente cuando cierras... No aguantas media hora parado. No, es que normalmente cuando cierras, pero es verdad que si llevas mucho tiempo abierto, no hay que tirar. Porque normalmente siempre fallas, porque encima cuando llevas ya mucho tiempo son 30 segundos, que parece que llevas ahí 3 minutos, lo miras luego en un vídeo y has estado 25 segundos y estás ya con la gota así que se te cae. Y entonces, claro, empiezas a encogerte, empiezas a sujetar y así, te la apoyas en la pierna, empiezas a tirar... Sí. Mira, como mi Diana. Entonces, pues eso, si no lo ves claro, tirar. Igual que si el bicho se mueve, porque el hecho de haber abierto no significa que haya que soltar la flecha. O sea, tú puedes abrir el arco y destensar y no pasa nada. O sea, yo ahora, el último rebeco que he tirado, tuve que abrir 3 veces por el viento. Abría y en cuanto abría, la ráfaga de viento y dices, pues te tengo que destensar. Y te entran unas tentaciones horribles de decir, quiero acabar ya con esto. O sea, ya que ha abierto, ya le tiro. Pues no, pues destensa y haz un buen tiro. ¿Alguna pregunta más? Alejandro Martín es un clásico de la historia del arco, fue uno de los que empezaron. Habías hablado de los nervios, el nivel cardíaco, la diferencia. Yo he tenido ocasión de medir el ritmo cardíaco de una persona nueva, sin ninguna experiencia en caza con arco, y de otra persona experta, con mucha práctica en caza con arco. El nivel cardíaco es increíble, ¿no? Hasta el punto del que no tiene experiencia, la mayoría de las veces no puede ni articular musculatura para abrir el arco. Lo sabes que cuando hay alguien nuevo, pero yo creo que para mí es más importante la visión en túnel que se produce como diferencia entre el tiro 3D, que tú estás tirando cómodamente, tiras, mides, tal, en caza, toda nuestra visión se concentra en una pequeñísima zona que te limita completamente. Sobre todo en caza de montaña, que tú tienes muchísima experiencia, yo creo que eso es básico.
Entonces, si puedes comentar algo de eso, porque hay muchas veces que es una noción completamente nueva. Sí, y luego yo creo que la presión te limita, te cierra ahí en todo lo que está pasando, y por otro lado, muchas veces estamos muy centrados, pero muy descentrados porque no apuntamos, y hay que acordarse que hay que apuntar, o sea, y hay que apuntar no al animal en sí, hay que apuntar al círculo ese pequeño, porque normalmente entre que ya el pin es muy gordo y el bicho suele ser muy pequeño, es que no apuntamos, y es importante apuntar como eso, y intentar. Eso es experiencia, y la caza al final mucho es salir, equivocarte y coger esa experiencia para saber cómo reaccionar a esas situaciones, ¿no? Para una espera con arco, ¿qué recomienda más? ¿En puesto o a nivel de tierra? Sí, yo creo que en puesto. Arriba suele ser, sí, por el viento, porque los animales al final, cuando dan las vueltas, si estás en el suelo es muy fácil que se te ponga a 3 metros y te pille. Luego también el tiro de noche, a mí me resulta más fácil desde arriba, como que ves mejor las sombras que desde el suelo. Yo desde el suelo, y luego cuando das la luz, en los sitios que es legal usar la fuente luminosa, cuando la das desde arriba, el jabalí no ve la fuente de la luz saliendo. En cambio, cuando le das en el suelo, si estás a 12 metros, que el jabalí ve un fogonazo a 12 metros que se queda ciego. En cambio, desde arriba, entonces suelen permitirte más, te suele dar más oportunidades. Caza menor y conejos. Intenté la codorniz, pero lo que es la codorniz salvaje con arco, yo creo que la flecha no llegaba nunca. O sea, la codorniz era más rápida que la flecha. Sí, no, se caza bastante, pero eso, en cuanto te metes en caza menor al vuelo, caza salvaje, yo creo que van a unas velocidades que es muy complicado esto. Y el conejo mucho. Sí, o sea, por ejemplo, yo intenté tirar palomas a 20 metros. Estaban en el suelo y ya la flecha venía y se tiraba. Súper rápido. Sí, no, todos los animales. Pero eso además es que es una cosa que no puedes. Es que no hay nada que hacer. Y por ejemplo con el caso de los corzos, es que no, yo ya ni me desmotivo, digo, pues es que me quedan 2 intentos menos para... Y luego el tema del rastreo, que a veces que no sangran nada. Claro, yo suelo tirar con puntas de 3 filos y con bastante diámetro, pero un perro es que... De hecho, yo tengo perros y una vez que te acostumbras a rastrear con perros, te toca rastrear sin perro y dices, joder, vaya drama, si llevamos aquí para recorrer 10 metros en el suelo y ver si esto es complicadísimo, como que pierdes un poco el entrenamiento de rastrear. ¿Qué perro llevas? Yo tengo un braco alemán. Que te espera en el coche. Sí, no, ya recechar, conozco a un amigo que rececha con el arco el perro y digo, no sé cómo lo haces, tío. Y dices, no, la verdad es que mato poco, y es que imposible ya, o sea, me parece... Pedro, ¿alguna pieza en España inviable para un rececho? ¿Imposible? Nada, es todo viable. A mí me falta el lobo, que a ver si lo intento, es lo único que me falta. Vente a mi casa, vente a mi casa. Hay mucho, ¿qué? Está en Madrid, ¿eh? Es decir, no está en Asturias. Está en Madrid. Sí, en Montería se matan algunos, en Madrid ya, ¿no? No hay permiso. Luego no. Pero vamos, nos comen el ganado. Yo vivo cerca de... Vivimos cerca. Somos vecinos. Desde el año 99 que lo tenemos por ahí. No, es que es imposible. El primero que entró, que lo vi en Lozoya, vamos, coincidió que entró por Lozoya, la administración no quería ni reconocerlo. Que no puede haber lobos. Por el problema que se venía encima. El lobo es muy bonito, pero... No, es complicadísimo de controlar. Pedro, perdona. Yo vuelvo un poco al rollo corto. Tú estás recetando un corto y tienes un corto a 50 metros, tranquilo y tal. ¿El ansia te puede o tratas de acercarte? Yo soy muy optimista y siempre pienso que me va a meter encima, pero normalmente la cago. Sí. Sí, yo normalmente peco de decir, si 10 metros más me va a dejar, y entonces lo fallo. Sí. ¿Cuál es el límite? ¿Cuánto? Hombre, a 40 metros, por ejemplo... Ya está bien, ¿no? O sea, yo a 40 metros tiro con la confianza de que no se me... Sí. No, pero que hay veces que intentas... Arriaga y el ansia, son dos conceptos que van unidos. Tú con el rifle sabes decir, bueno, pues ya
de aquí para adelante, ¿para qué? Es que depende mucho de la situación, pero si está fácil, yo me intento acercar todo lo posible. Pero también soy consciente ya que la he cagado muchas veces de que decir, es que voy a intentar estos 5 por 5 metros, la cago. Y además prefiero tirarle a 40 con el bicho relajado comiendo, que a 30, que ya te ha visto, te está ladrando, tienes que abrir mal y no sé qué. Entonces... Sí, el corzo es bastante... Sí, yo creo que el animal más difícil de España para mí es el venado en berrea, en el Alto Tajo, lo que sea. Yo creo que es el animal más listo de todos. Sí, el corzo es muy curioso, entonces muchas veces se equivoca. Si te ve, no sé qué, es curioso. Lo que pasa es que es paranoico, entonces está en una campa y tú piensas que está todo fenomenal y de repente levanta la cabeza y se va corriendo. ¿Por qué? Pues no sabe ni él. Entonces tiene ese rollo, pero pero yo creo que por otro lado es curioso y tal, y a veces te permite más que un venado, que joder, los venados a mí me han costado lo mío. Sí, y una de las cosas de los venados que me costó tiempo aprender es que normalmente no sé que hacéis muchos aquí venado en berrea, a rececho, ¿no? Pero la tendencia es siempre ir a recechar al venado que está berreando. Y hay que recechar a donde va a estar el venado en media hora. Entonces es saber un poco decir, oye, mira, el venado está berreando ahí, joder, es que está ahí, no. O sea, ¿a dónde va a ir a terminar de berrear el venado a la tarde, a la mañana o lo que sea? Pues está recogiendo hacia allá. Pues vete allá, porque si no estás siempre detrás del venado y nunca llegas a romper la distancia. Si tienes que anticiparte a dónde va a estar. Y eso me costó mis temporadas aprenderlo. Pues ya no la visto. No viniste a este curso. Claro. No fuiste al discurso de Pedro Ancuelo. Para cambiar un tipo de reclamos. Sí, o sea, el reclamo yo me parece una de las cosas más emocionantes que hay. Tanto el reclamo para el corzo en el verano como del venado. Y ahora hemos hecho un prototipo con unos americanos y tal de un rebeco. Y es que es divertidísimo, es una silueta de rebeco y el rebeco es un animal muy territorial. Y en la época al principio del celo del rebeco, cuando ven una sombra, una silueta, salen rapidísimo. De tela que la pones Sí, pero es que la semana pasada fallé un rebeco a 20 metros que dijeron, sácalo a ver si... Bueno, o sea, lo vio, empezó a venir, nos pilló, pero joder, pero si está viniendo, tal, no sé qué. Y al final lo fallé, porque tiré de pecho y hacía mucho viento y tal, y le pegué un rozón porque le di una rama y me lo comí. Pero yo creo que nada como saber que un animal te está viniendo. Y además mentalmente es una tensión, o sea, yo prefiero 1000 veces el lance a sopetón que el animal decir, ahí viene, tú venga, que viene, tranquilo, que viene. Tranquilo, Pedro, no te pongas nervioso, que viene. Y empieza, joder, que... Tienes medido todas las distancias y cuando llega, tiras con el pique. No, y cuando llega dices, ¿pero qué distancia era esa? Y vuelves a medir una vez más porque ya no sabes ni qué hacer. Así que no sé si tenéis alguna pregunta y si no yo me quedo por aquí. Yo he tenido problemas estando en espera al darle la luz al jabalí. A través del pin no lo veo. Me cuesta mucho verlo. Al final, o sea, el tema de tirar jabalís de noche, hay dos cosas. Yo normalmente suelo tirar con luz roja, no porque el jabalí se asuste más o menos, es porque tu ojo se adapta más rápido, porque al final lo que necesitas es tiempo para que tu ojo se adapte a la nueva luminosidad. Pues tienes la pupila súper dilatada, das la luz, necesitas que eso se adapte. Y luego ayuda mucho tener solo un pin y el pin iluminarlo. Que no tengo iluminado el pin. Pues eso es lo que tienes que comprar. Hay unas linternitas así pequeñas que le pones al pin y ese pin lo tienes iluminado. Entonces una vez que centras más o menos el pip y tu visor, es que el pin brilla bastante. Y luego yo suelo hacer, le doy un fogonazo, veo como el jabalí, le centro un poco, vale, ya lo tengo centrado, le doy otro fogonazo así rápido, pum, vale, centro un poco más el pin y ya le doy un tercer fogonazo que aguanto ya mi segundo y medio, pum, para tirar. Pero en vez de dar un linternazo y decir, vale, ahora le busco, alineo el pin, son tantas cosas que al final el jabalí normalmente empieza a hacer así y se te va. Ir dando pocos para ir centrando bien el pin, porque al final sin luminosidad no sabes muy bien dónde tienes el pin ni dónde tienes el visor. Pero hasta que no das ese primer golpe de luz, dices, vale, pues lo alineo. Vale, el jabalí está ahí, bien, pues bajo el pin y ahora alineo el pin más o menos y eso. Y iluminar el pin. Eso es yo lo que hago es le saco la fibra que lleva la paso por la linterna. Entonces, cuando le doy que la linterna se ilumina el pin, no tengo que estar dándole al ultravioleta de arriba. Se ve un poquito...
Bueno. Vale, pues nada, creo que había una muestra de perros. Sí, la verdad que me consuela que todas estas neuras no me pasan a mí solo, sino que también... No estamos solos. Y el arquero que no falla, que no la caga y tal, ese arquero que miente o que no sale al campo. No, me consuela de verdad el haberte oído. Así que, oye, pues muchísimas gracias por aguantar la chapa y nos vemos por ahí.